Muy buenas tardes con todas y con todos. Damos la cordial bienvenida a nuestros invitados, señoras, señores, y a todos quienes nos sintonizan en redes sociales. El Archivo Histórico Nacional, en el marco de la celebración del Día Mundial del Emprendimiento, cuyo objetivo es dar visibilidad y promover el espíritu emprendedor en todo el mundo, ha planteado el presente diálogo virtual titulado Los desafíos de los emprendimientos archivísticos, un encuentro que busca exponer y difundir las posibilidades de crear emprendimientos con base en patrimonio documental y archivos en general. Destacamos que este evento se enmarca en el programa cultural denominado Archivo, Valores e Identidad, con el cual el Archivo Histórico Nacional busca visibilizar a los archivos como sitios para fortalecer valores, ejercer derechos y reforzar sentidos de identidad. A continuación, damos la palabra a la magistra Alejandra Salazar, directora del Archivo Histórico Nacional, quien nos dirigirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Bueno, buenas tardes con todas las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. A nuestros invitados, muchas gracias por aceptar la invitación del Archivo Histórico Nacional una vez más. Bueno, primero quisiera exponer de qué se trata un poquito este conversatorio, en el que queremos conocer sobre las dinámicas laborales, sobre todo. Por un lado, queremos poner sobre el tapete algunas de las posibilidades de emprendimientos que pueden generarse en torno al quehacer archivístico. Creemos que son muchas más de las que ahora vamos a poner, pero es importante irlas explorando. Por ello hemos invitado a 3 expositores que de forma exitosa han generado sus propuestas de negocio, quienes gentilmente nos expondrán sus experiencias en el ámbito privado. Pero por otra parte, tenemos una expositora y también aquí la voz del moderador que terciarán desde otro enfoque que tiene que ver con el estudiantado y con los profesionales que buscan alternativas de negocio o de empleo. ¿Cómo se ofrecen los emprendimientos ante la demanda de empleo? ¿Existen plazas suficientes para nuevos profesionales más allá del sector público? ¿Cómo miran nuestros expositores esta relación entre lo público y lo privado para la generación de empleo y la dinamización del sector de los archivos? Uno de los mayores problemas ahora mismo en nuestro país, como saben, es el trabajo formal, la falta de trabajo formal. Pero ¿qué alternativas existen para los archivistas que quieren generar sus propios negocios? Como Archivo Histórico Nacional, estamos siempre pendientes, no solamente de las capacidades que los funcionarios de los archivos históricos tienen para gestionar sus espacios o de las condiciones que estos espacios, repositorios de la memoria social, tienen en cuanto a aspecto técnico, normativa, etcétera, sino que ante el creciente número de profesionales también nos interesa saber si ese capital humano se está aprovechando por los propios archivos históricos y por la economía formal en general. También nos resultará interesante conocer las competencias duras y las habilidades blandas que debe tener un profesional en archivos para insertarse exitosamente en el mundo laboral. Bueno, con esas expectativas quiero presentar esta mesa y asimismo presentar y agradecer a nuestro moderador el día de hoy, el doctor Kepler Rivadeneira. Él es docente de la Universidad Técnica de Manabí y aprovecho esta oportunidad para expresar nuestro agradecimiento también a la universidad por la apertura que ha tenido en estos talleres que realizamos hasta esta semana en 3 ciudades del país para capacitar a los archivistas en materia de proyectos. Entonces, muchas gracias, Kepler, muchas gracias a la universidad, también a nuestros expositores. Bueno, en el diálogo propuesto para este día, como digo, nuestro moderador Kepler es periodista, él va a llevar la moderación, tiene 23 años en el ejercicio de la profesión como comunicador, 17 años de docencia universitaria, en un lapso de 4 años en la comunicación como director de comunicación de la Corporación Ciudad Amparo, otros 3 como editor de la revista científica La Técnica de la Universidad Técnica de Manabí. Es también docente de la universidad y ha generado varias publicaciones para la entidad.
Actualmente ocupa funciones de vicedecano de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo en la universidad. Gracias, Kepler, y te dejo la mesa. Buenas tardes. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Jonathan, video está bloqueado. te escuchamos, Kepler. Ah, si me ayuda con el video que está ahora sí, está desbloqueado. Nuevamente, buenas tardes. Gracias por la deferencia al invitarme como moderador de este panel en que vamos a tratar de entender los bemoles, los desafíos de los emprendimientos archivísticos en Ecuador. Em, Para esto, saludo a nuestros panelistas. Tenemos un panel de lujo conformado por la magíster Patricia Almeida, la magíster Rina Artieda, el magíster Ramiro Endara y la magíster Rocío Ponce. Un momentito leeré sus credenciales. La idea es que en este evento nos planteemos, tal como lo ha sugerido la organización del evento, nos planteemos un diálogo fluido, el cual solo va a ser posible con la escucha activa y con las reflexiones, sus reflexiones a queridos amigos que nos escuchan, con sus reflexiones oportunas y preguntas en relación a los temas o a los asuntos que están abordando nuestros panelistas. Como decía, nos acompaña un panel de lujo. Una de nuestras panelistas es Patricia Almeida, arquitecta, urbanista, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un máster en neuropsicología y educación por la Universidad Internacional de La Rioja, además de una maestría en archivística y sistemas de gestión documental por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ocupó el cargo de directora de archivos de la Administración Pública, liderando proyectos como la certificación de competencias en el ámbito archivístico, el padrón censo y sellos archivísticos nacional de la Presidencial de Archivos, la nueva ley de archivos con la Academia y gremios archivísticos, impulsó la aplicación en el sector público de la Regla Técnica Nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos y la generación de otras normas para la gestión documental. Actualmente es consultor independiente en este ámbito. También nos acompaña la magíster Rina Artieda, es comunicadora social, gestora cultural, escritora e investigadora histórica, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Su línea literaria se ha orientado en el rescate de historias y tradiciones a través de títulos dedicados a la niñez ecuatoriana, entre ellos El Duende del Aguacate, que recibió el primer premio de concurso Alicia Yanes Cosío, El Duende y la Lechuza, Los Relatos de Kikiriquito, Cucos Aparecidos y Fantasmas, entre otros. Fue editora de la revista La Cometa de Diario Hoy, de la cual era un fiel lector en mis años más tempranos. Desde 1999 ha investigado y escrito sobre la cultura del Ecuador para varias publicaciones nacionales e internacionales. A la par realiza investigaciones que sustentan los contenidos de la Cofradía de los Duendes con la Fundación Cultural EC, Cultur EC, perdón, y que pone a disposición de la ciudadanía a través de vivencias patrimoniales en los escenarios de su acontecer. También nos acompaña el magíster Ramiro Endara. Él es especialista en conservación y administración de bienes culturales por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Internacional SEC, licenciado en Restauración y Museología de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Tiene una especialización en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es maestro en gestión del patrimonio cultural. Es creador de la Fundación Conservate Ecuador, una ONG que es pionera en proyectos de salvaguarda del patrimonio documental a nivel regional, gracias a la gestión y canalización de fondos de cooperación internacional para la implementación de soluciones emergentes de salvaguarda de los bienes culturales y patrimoniales en Ecuador. Asimismo, nos acompaña la magíster Rocío Ponce. Ella es ingeniera en Administración de Empresas de Servicios y Recursos Humanos por la Universidad Tecnológica Equinoccial, especialista superior en Archivística y Patrimonio, magíster en Archivística y Gestión Documental por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Actualmente cursa sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Tiene una amplia experiencia en gestión documental y archivo, ocupando roles en instituciones como la Universidad de las Américas, el municipio de Quito, la Agencia Metropolitana de Tránsito. También ha sido ponente en varios congresos internacionales y es miembro activo de los Archiveros Sin Fronteras, capítulo Ecuador. Su trabajo de doctorado se centra en diseñar un modelo de certificación por competencias para el personal de archivos y participó en la Comisión Interinstitucional para la construcción de una nueva ley de archivos del Ecuador. Con este panel de lujo, en este evento que nos convoca el Archivo Histórico Nacional, comenzamos este diálogo. Antes quisiera plantearle al maestro Jonathan, si me puede registrar y comunicar por el chat de esta conexión por Zoom, los comentarios y las preguntas que se pueden generar a través de las redes sociales por las cuales se transmite este evento, para que luego esas preguntas yo las pueda trasladar a nuestros panelistas, bajo el entendido de que el público que nos acompaña también quiere interactuar con nuestros panelistas. Nos plantean que tratemos de entender los desafíos, dialoguemos sobre los desafíos de los emprendimientos archivísticos en Ecuador. Y permítanme proponerles una pregunta un tanto general respecto a cuál es la situación. Entonces, la pregunta inicial es, ¿cuál es la realidad del emprendimiento archivístico en Ecuador? Tienen ustedes la palabra, queridos panelistas. No sé si empezamos con una compañera. ¿Qué le parece, Rina Artieda, si comenzamos con usted? Buenas tardes, muchas gracias a Qué gusto, magíster. ustedes y al archivo de historia por esta posibilidad que nos permite de poder hablar sobre sobre esos pasos que hemos venido dando ya desde hace algunos años para fortalecer la memoria, para ponerla en valor y ponerla sobre todo en consideración de la ciudadanía, que es el principio y fin de de la gestión pública especialmente, y en el caso de que nos ocupa de quienes hacemos la Cofradía de los Duendes. Sobre la pregunta, bueno, nosotros nos ocupamos más de la investigación en los archivos para poder documentar relatorías patrimoniales, relatorías históricas a partir de criterios comunicacionales que nos permitan allanarla, hacerla más comprensible. Ustedes conocen bien cuáles son los contenidos de los archivos históricos, especialmente hay que ser especialistas para poder identificar qué es lo que dicen. Estamos hablando de documentos del siglo XVI, desde el siglo XVI en adelante, y eso requiere de una investigación sobre el futuro de los archivos desde nuestra posición como usuarios de esos contenidos que se encuentran ahí. Es muy importante una concienciación nacional, que nuestra población comprenda cuál es la importancia de lo que estos repositorios de memoria están guardando. El mismo nombre de archivo daría a muchas personas el imaginario, conduciría al imaginario de que son cosas que están guardadas y efectivamente están guardadas, pero en el caso de los históricos está una posibilidad enorme de un conocimiento, de un acercamiento en inicio y de un conocimiento hacia todos aquellos factores que no han sido contemplados por la historia formal. La historia que tenemos en el Ecuador, la que ha sido escrita en su determinado momento por quienes han estado en el poder, nos da un panorama general. Pero para quienes nos interesamos por esos procesos sociales y cuál ha sido su evolución, obviamente estos archivos son una cantera inagotable de recursos. Sobre el futuro en cuanto a lo que nosotros hacemos, están ahí, están a disposición nuestra y a través de nosotros para la ciudadanía. Hemos notado que nosotros trabajamos especialmente con personas del Ecuador. Hemos notado que hay un interés enorme por ese conocimiento de la historia, por ese acercamiento a la historia, lo cual abre una posibilidad, más bien evidencia una posibilidad muy grande con respecto a este recurso. Pienso o consideramos más bien que es importante que ese
conocimiento sobre la naturaleza de los archivos históricos sea difundido hacia la sociedad. El trabajo que está haciendo el Archivo Nacional es enorme. Se le reconoce a Alejandra todo lo que ha venido haciendo y lo que ha venido logrando, pero al parecer necesita de más. Claro, ese es un trabajo que se va haciendo al tiempo, pero hay una posibilidad bastante grande ahí por el interés de la ciudadanía, pues a ellos es a quienes se debe llegar con esta información, con estos conocimientos. Por experiencia propia, nosotros que hemos caminado por las calles, aportando a la gente con esa información de la que ni siquiera teníamos idea nosotros como investigadores, pero que en buena hora logramos encontrar en estos espacios, genera un interés muy especial, una identificación bastante particular de las personas con su entorno. Es una forma de verle a la historia y de ver a las memorias como una cosa cercana, como una cosa propia. Dejamos de lado esa imagen etérea, bastante elevada que tiene la investigación histórica, porque así generalmente se la ha vendido de común, pero se identifican como actores y como herederos de esos procesos que nosotros tenemos la oportunidad de poner a su alcance precisamente a través de esa posibilidad que los archivos nos dan a nosotros, ¿sí? En cuanto a Claro, una archivos, mirada, la mirada que se plantea de una u otra manera cobija al archivo histórico y al bien patrimonial que el archivo histórico cuida en las diversas dependencias, entidades, regiones del país. Pero también no deberíamos perder de vista que hay unos archivos centrales y unos archivos de gestión que también necesitan ser gestionados y tal vez podrían ser gestionados por los emprendedores en los procesos archivísticos, tal como nos plantea este evento. En ese sentido, yo sigo insistiendo en la pregunta para nuestras magísteres que nos acompañan en este panel. eh, ¿Cuál es la realidad del emprendimiento archivístico en Ecuador mirando todas estas posibilidades, tanto regionales? De pronto hay una mirada desde Quito, hay una mirada en la costa, una mirada en la centralidad, una mirada en la periferia. ¿Cuál es la realidad del emprendimiento archivístico en Ecuador? Magíster Rocío Ponce, y luego seguiríamos con la magíster Patricia y Ramiro lo dejo para lo último. Bueno, hablando de emprendimientos, yo creo que así nosotros pertenezcamos a una institución, sea pública o privada, siempre vamos a emprender dentro de esas instituciones. El tema del archivo es complejo porque siempre en el presupuesto es muy corto para nosotros y las cosas que tenemos que hacer son muy grandes. Justamente se valora tanto el trabajo que está haciendo Alejandra en el Archivo Histórico Nacional porque sabemos de las limitaciones de presupuesto que tiene. Sin embargo, todas estos conversatorios, estas invitaciones al archivo hacen que la ciudadanía despierte y se dé cuenta que tiene un archivo histórico. Entonces, nosotros tenemos el archivo histórico, tenemos esos archivos de gestión que en ese momento son efervescentes, ¿no? Producen mucha documentación y luego esos documentos que en ese momento fueron pues, tan vivos, luego van a ser históricos. Hay una anécdota que yo tengo que alguna vez leí. El Pancho Villa le escribe una carta a otro coidiario. En ese momento, esa carta decía que necesitaban 10.000 pesetas. En ese momento, ese documento era un documento del archivo de gestión. Pasaron los años y ese documento se convirtió en un documento histórico. Eso pasa con nuestros archivos. En principio, como es el día a día, a veces no aterrizamos y no nos damos cuenta lo valioso que está pasando por nuestras manos y cómo esos documentos entrarán en valor más adelante. El tema yo siempre digo que los problemas del archivo se solucionan con dinero. Cuando usted consigue el presupuesto, consigue el dinero, pues va a poder contratar al mejor personal especializado, va a poder implementar infraestructura física, infraestructura tecnológica, va a tener los recursos. Eso le podría comentar Klepper, pues un poco ya entrando
en la que hacemos con los archivos sin ese impulso, sin ese dinero, ¿no? No es tan fácil emprender entonces en Ecuador desde el punto de vista de la limitante de los fondos. De pronto ahí vamos avanzando un poco en este diálogo. Magíster Patricia. Bueno, buenas tardes con todos. Sí, como lo dijo Rocío y también como lo dijo Rina, hay mucho que hacer. El tema del emprendimiento ha sido muy duro en estos años, pero sin embargo yo creo que al momento que salió una normativa, en algo nos ayudó. Sin embargo, en este momento como que no tenemos presencia del ente rector que haga control y seguimiento, ¿no? Eso tal vez es lo que nos falta para los temas de emprendimiento. Yo creo que ahorita lo nuevo que se viene, la nueva era, es todo con la documentación electrónica. Yo le veo mucho, digamos, le apuesto a eso porque, digo, ahorita muchos de los emprendimientos que nos ha tocado hacer es el tratamiento de fondos acumulados físicos. Pero ahora tenemos ya la documentación electrónica que entró en el 2020 con que todos los funcionarios tienen que tener firma electrónica. Los documentos son básicamente electrónicos, los expedientes, y por ende muchas instituciones lo que me he encontrado es que ya no tienen ese desorden en los documentos físicos, sino en los documentos electrónicos. Entonces, yo creo que es un buen nicho para poder trabajar en lo que es la organización de la documentación electrónica. Tengo ahorita al menos unos 3 proyectos que quiero, el tema de emprendimiento en sí, pero igual también se necesita justamente el apoyo de los entes rectores. Y yo creo que justamente una iniciativa es el tener estos diálogos virtuales que lo está impulsando el Archivo Histórico Nacional, ¿no? Que como dijo igual Rocío, todo lo que hagamos ahorita posteriormente va a ser también parte del archivo histórico y eso es muy importante de resaltar. Quiero suscribir lo que señala la Magíster Almeida en el sentido de lo difícil que es emprender en el país en los temas de la gestión archivística. Como ejemplo, planteo lo que pasa con los graduados de la carrera de Bibliotecología, Documentación y Archivo de esta universidad, la Universidad Técnica de Manabí, a quienes se les hace muy difícil conseguir empleo. Y ahí tomo lo que dijo la Magíster Rinartieda. Hay que hacer unos esfuerzos adicionales para el despertar a la conciencia sobre la importancia de los archivos en todas sus fases. Y como decía, a los estudiantes se les hace muy difícil, incluso algunos se han organizado para emprender, para desarrollar su lado empresarial, pero aún así les está costando muchísimo porque precisamente no hay los fondos, como le decía la magíster Rocío Almeida, pero tampoco hay esta conciencia que estamos planteando. Magíster Ramiro Endara, un gusto nuevamente saludarlo y qué apreciación tiene usted sobre esta idea de qué es lo que pasa, cuál es la realidad del emprendimiento archivístico en Ecuador. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias a Alejandra por la invitación. Para mí un gusto compartir con todos ustedes, colegas de la archivística. En mi caso, como todos saben, me desenvuelvo en el campo privado de la gestión de fondos de cooperación para la implementación de proyectos emergentes de salvaguarda de patrimonio cultural amenazado y en riesgo. En este caso he tenido la suerte y el honor de poder trabajar en varios archivos y bibliotecas del país, en donde este tema tan importante que topamos ahora de la gestión de fondos para implementar proyectos es sumamente importante y hemos visto que el Archivo Histórico del Ecuador ha hecho un papel bastante destacable a nivel regional, diría yo, como una institución pública al servicio de la ciudadanía, poniendo en valor su patrimonio documental que está a cargo. Y hemos visto que no ha sido uno ni dos, sino que han sido varios proyectos que ha estructurado Alejandra públicamente y es un ejemplo como institución, porque realmente son pocas las instituciones que han logrado hacer proyectos con cooperación internacional. Entonces, nosotros vemos desde la parte, hablamos, en mi caso, desde la parte privada, hemos tenido la suerte de implementar 9 proyectos relacionados con rescate de bienes documentales, pero esto es
precisamente en base a un proceso técnico secuencial de actividades. Que vamos, número uno, les voy a decir rapidito, porque es sumamente importante que esto se siga gestionando. El tema del patrimonio documental es el menos topado y es el más amenazado y el que más riesgo tiene de perderse por la fragilidad de la celulosa, del material constitutivo característico. Entonces, si nosotros podemos ver, son pocas las entidades públicas que realmente aportan con proyectos con gestión de fondos. Y lo que se requiere es tener este tipo de gestores que están en el panel, como son Rocío, Patricia y Rina. Son colegas emprendedores que han podido aprovechar los recursos que extiende el patrimonio documental para poder implementar proyectos innovadores. En mi caso, he tenido la suerte de implementar estos proyectos que apuntan directamente con el tema de la conservación, restauración, difusión, y que viene de la cooperación internacional con fondos ya sea de Europa, que hemos tenido la suerte de hacer 5 veces con el Príncipe de Holanda, y de los Estados Unidos con fundaciones internacionales. Entonces, todo esto suma un know-how aparte de lo que viene a ser ya el tema de la experticia en el tema de la conservación y restauración de documentos a nivel regional, y hemos logrado ya constituirnos como actores sólidos en el campo regional. Recién en el mes de noviembre tuvimos la suerte de implementar un proyecto de primeros auxilios al patrimonio documental en el mes de noviembre, donde trajimos a 10 representantes de directivos de archivos. Ahí tuvimos la suerte de también contar con la participación de Alejandra como representante, no solo del archivo, sino también del papel que representa a nivel internacional. Entonces, esto es muy viable, el tema de implementar proyectos. Lo que necesitamos es formarnos un poco y aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología, las necesidades que tienen los archivos, porque son muchísimas, no solamente en el tema de la conservación, sino que está el registro, el inventario, la catalogación, todo lo que tiene que ver con digitalización. Entonces son varios temas que nosotros como gestores tenemos la obligación de ver la manera de canalizar asistencia financiera internacional. Entonces sí, de mi parte solamente les puedo decir que es muy, muy viable, toma tiempo, hay que tener paciencia y sobre todo esa fortaleza que se requiere para cuando se te cierra una puerta, se te abren otras. Y vamos a seguir trabajando de la mano de los respaldos culturales con los que contamos, que es el Ministerio de Cultura a la cabeza, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, en nuestro caso, aportamos con el valor diferencial que es el tema de la gestión para la implementación de proyectos. En ese sentido, Ramiro, Magister Ramiro, fue planteando algunas ideas respecto a lo que se necesita para emprender en Ecuador. Y quiero mantenerme en esa línea, de pronto avanzar y plantearnos desde sus experiencias, queridos panelistas, qué se necesita para emprender en el campo de la archivística en Ecuador. Desde su experiencia, ¿qué se requiere para que una persona, para que un Nobel emprendedor emprenda, perdón por el uso reiterado del término, en el campo archivístico en Ecuador? Sigamos el mismo orden de pronto. En mi caso, Magister Rina, ya. el micrófono, Magister. Eh, En el caso de la Gracias. Cofradía de los Duendes, somos usuarios de esos archivos, usuarios de esa información que está consignada. Entonces, con respecto a un emprendimiento de archivística, no podríamos decir mayor cosa, sino sobre la utilidad que nosotros estamos dando a los productos que logramos generar a partir de esa investigación. Ujú. Perfecto. Sigamos entonces, Magister Rocío, Magister Patricia, Magister Ramiro, insisto, desde sus experiencias, ¿qué se necesita para emprender en el campo archivístico en Ecuador? Voy yo. Primero, una fuerza de voluntad increíble. Eso es el primer requisito. Hay que
creer en que se pueden hacer las cosas y convencerse. Pero más que todo hay que convencer a otros. Siempre les digo a las personas que capacito o a mis alumnos, hay que hacer la venta. Si uno tiene que ir diseñando, planificando muy bien el proyecto, porque en base a eso va a convencer a otros. Entonces, si nosotros de entrada ya le ponemos el pero, es que pero el archivo, nadie nos ve, nadie no sé qué, ahí ya estamos desmereciendo el proyecto. Entonces, cualquier emprendimiento que empiece en negativo desde la persona que lo tiene que impulsar, pues muy poco va a avanzar. Pero está identificando una competencia dura en gestión de proyectos. O sea, una persona que quiere emprender en esto debe estar formado en gestión de proyectos. La Sí, voluntad. sí, esto es algo que no se ha identificado muchas veces correctamente. Y yo siempre considero, ¿no? En los manuales que he hecho o en la investigación que estoy haciendo, nosotros como profesionales de los archivos tenemos que saber planificar o tenemos que tener las nociones claras de lo que es una planificación. Esto tiene que partir del diagnóstico. Yo me tengo que parar el día de hoy y tengo que saber en qué situación real está ese archivo. Y luego planificar a corto, mediano y largo plazo. Sí, es una competencia que todos deberíamos, si no tener, desarrollar, o por lo menos entender que tenemos que trabajar con un grupo que es el de planificación y proyectos y saber plasmar qué es lo que nosotros queremos cuando implementamos un proyecto. Entonces, sí, los profesionales de los archivos tenemos que saber planificar o tenemos que saber cómo hacerlo o a quién buscar que nos ayude. Perfecto. Magister Almeida. Y así como decía igual Rocío, es importante justamente este empoderamiento desde las personas que manejamos los archivos. Tener autoridades comprometidas es lo más complicado, pero yo creo que desde la parte de las personas que trabajamos en los archivos, armamos bien nuestros perfiles de proyectos y encontramos a nuestros aliados estratégicos, que son la área de tecnologías, la área de planificación, la área de talento humano, dicen, porque realmente es donde se puede hacer capacitación, donde se puede lograr la concienciación de la importancia que tienen los archivos, ¿sí? Entonces yo creo que sí es importante lo que decía Rina en la concienciación de qué tan importantes son la documentación. Y yo siempre lo que les digo, ¿no? Cuando yo más me dedico a los archivos de gestión y siempre tienen miedo, como decir a los órganos de control, le digo, los documentos hablan por nosotros. Entonces, la importancia que le tenemos que dar a la documentación, cuando ya no estemos dentro de la institución, ¿qué es lo que va a pasar? Nos van a seguir notificando porque no dejamos bien hechos los expedientes, ¿sí? Son cosas que toca de alguna manera, como decir, alarmarles para que tengan un poco de más conciencia de la importancia que tiene la documentación. Y como les decía yo antes, en lo que más me he dedicado este tiempo es como decir, organización de los archivos físicos, los fondos documentales, los que han tenido poco proceso archivístico, pero a futuro lo que vamos a tener es la organización de los documentos electrónicos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, tener una visión. Pero para eso tenemos que armar perfiles de proyectos, saber gestionar los proyectos, a dónde recurrir. Ahora Ramiro, que también es una fuente, digamos, de si que presentamos algunos proyectos, bueno, podemos sacarlos adelante, ¿no? Y dentro de la planificación, como digo, tenerlo, el presupuesto, pedir el presupuesto. Ustedes saben que se pone un presupuesto para este año que se le ejecuta el próximo año, ¿no? Entonces, cosas a ese nivel que tienen que saber las personas que trabajan en el archivo. Perfecto. Magister Endara. Bueno, ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitan nuestros nobles para que vayan trabajando esas habilidades, esas competencias que les permiten emprender en la gestión archivística? bueno, nosotros tenemos todas las potencialidades para emprender, ya que estamos en un país subdesarrollado que tiene dos países que son patrimonio cultural de la humanidad, como es la ciudad de Quito y Cuenca. Ese solo hecho ya nos da bastante fortaleza para ejecutar planes
O sea, hay que ir planificando desde ahora la ejecución de proyectos de salvaguarda de patrimonio que están relacionados no solamente con el tema de la conservación, restauración, sino también digitalización. ¿Pero cómo? Primero se planifica en base a una idea. La idea viene ¿de dónde? De una necesidad. Entonces, si nosotros sabemos estructurar bien el proyecto, un proyecto contundente que tenga todo lo que solicita el donante, en este caso por regla general es un proyecto que tenga, número uno, una amenaza, un riesgo o una necesidad. Número dos, que sea público. Número tres, que se encuentre, que sea emblemático. Número cuatro es tener el respaldo de las instituciones gubernamentales que dan el aval para nosotros poder gestionar los fondos, como es el Ministerio de Cultura y el INPC. Y de ahí, ya con todo esto, solicitar el aval del custodio, porque no es solamente el ministerio, el INPC, el GAT, sino que por sobre todo es el custodio. En el caso del archivo histórico, representado por la directora Alejandra, quien nos da, en este caso, el oficio de respaldo. Y con este oficio de respaldo nosotros salimos a movernos con un proyecto completo que tiene que tener el cronograma valorado con los datos claves y precisos de los diferentes procesos técnicos que se van a realizar. Aparte, nosotros tenemos que tener no solamente el cronograma, sino el análisis de precio unitario, tal como se presentan los proyectos en fondos de salvamento. Y aparte, tener una trayectoria como gestores. Entonces, si tenemos una trayectoria y tenemos una carta de presentación como entidad pública, en el caso del archivo histórico, que ya ha realizado este tipo de proyectos, entonces se facilita mucho más al donante cuando tienen ya una trayectoria en implementación de proyectos con fondos de cooperación internacional, como es el caso de Iberarchivos, y que de los proyectos que hemos hecho como privadamente. Entonces sí, se facilita siempre y cuando haya la persona, en este caso, sea un funcionario público, que vaya al cliente. ¿Quién es el cliente? Es una persona que está con el dinero para hacer realidad los proyectos, pero ese dinero está internacionalmente, ya sea en organismos privados, como son fundaciones o ONG, o con gobiernos y universidades que brindan estos fondos de cooperación. Entonces hay que estar al día en las convocatorias y aplicar. En nuestro caso, nosotros todo el tiempo estamos haciendo el tema de la gestión y tratando de coayudar desde la parte privada y sumar aportes al Ministerio de Cultura y Patrimonio en alianza con el INPC. Entonces, todo esto que hemos logrado es increíble. Imagínese usted ser ya nominados como una ONG número uno en gestión de fondos a nivel de Sudamérica. Entonces, de eso ya nos dice mucho. Recién hemos tenido la suerte de hacer otro proyecto con Cultural Emergency Response que viene desde Holanda, con quienes hemos hecho también otros 3 proyectos adicionales. Aparte de todo esto, yo quiero decir que sí es posible desde la parte pública mucho más porque tienen las fortalezas y desde la parte privada también. Nosotros tenemos que buscar la necesidad como gestores y la necesidad está ahí latente. Todos los archivos y bibliotecas requieren presupuesto porque lastimosamente el Estado no se alcanza. Como le digo, si bien hay siquiera para la parte emblemática de la arquitectura, hay poco y nada para los bienes muebles, menos aún hay para el tema de bienes documentales. Es el soporte menos intervenido y es el que más fragilidad tiene. Imagínese, solo le pongo un ejemplo, en las bibliotecas que hemos intervenido, ojo que no son archivos, en los conventos se hace el proyecto integral con fondos de cooperación internacional. Por ejemplo, puntualmente la Biblioteca de Santo Domingo, 35.000 bienes documentales intervenidos de la A a la Z. Y les decimos a los padres, apóyennos ustedes simplemente con los sistemas de seguridad contra incendios, seguridad contra robo, alarmas de monitoreo y control, pero ¿qué nos dice? Lastimosamente, Ramiro, no hay fondos. Entonces queda aún una biblioteca de esa naturaleza que tiene la colección más grande de libros incunables, queda en un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque lastimosamente el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Quito, IMP, no tiene los fondos para brindar esa seguridad y tener una alarma, tener sistemas de seguridad contra incendios. Yo le hablo del caso puntual de las bibliotecas conventuales, que son todas. Tienen un potencial enorme bibliográficamente, pero lastimosamente no hay control, no hay seguridad. Y eso pasa en los archivos.
Entonces, el tema aquí es crucial. ¿Por qué? Porque hay que hablar ya directamente con la ministra de Cultura y decirle que le sensibilice al Ejecutivo, que se afane por conseguir un presupuesto un poquito más extendido. ¿Por qué? Porque caso contrario, esto está en un riesgo enorme. Dios no quiera un incendio o un terremoto o como ustedes saben en Quito, la erupción volcánica. Entonces son riesgos enormes. Nosotros somos una ciudad amenazada y el Ecuador mismo. Y no hay programas de este tipo y enhorabuena, el archivo hace este diálogo que es tan importante a nivel de nacional, de como país, porque no es solamente la ciudad de Quito, Cuenca, Loja, son todos. Yo ahorita estoy aquí en Manabí. De acá también tienen un archivo que recién tuvo una inundación, el archivo de Puerto Viejo. ¿Y qué pasó? No hay los fondos. Lastimosamente esa es la realidad. Si es una emergencia tan chiquita y no hubo fondos para eso, ¿qué se puede esperar de una emergencia grande? Que Dios no quiera se suscite. Entonces, sí, hagamos un llamado de atención a las entidades, a los diferentes participantes, colegas. Nosotros como restauradores ya somos gestores. Como gestor cultural, podemos aplicar a toda la fortaleza para gestionar fondos con el solo oficio de respaldo. Pero para eso hay que capacitarnos en la gestión, cómo hacer el proyecto. Eso es súper importante. Cómo lograr atraer ese incentivo, es lograr sensibilizar internacionalmente la necesidad que tenemos acá en el país de hacer ese tipo de obra. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, preservando el pasado para construir el futuro. Eso les puedo yo aportar desde la realidad que hemos vivido nosotros y que sabemos que estamos en este mundo y sabemos en el mundo del Ecuador con el bajo presupuesto para la cultura y el patrimonio, que es una realidad y que lastimosamente es una oportunidad para los gestores porque podemos gestionar fondos de cooperación y coayudar a la implementación de este tipo de proyectos. Eso sería Kepler. Y vamos teniendo nuevos elementos sobre esta pregunta inicial que hacíamos respecto a la realidad de los archivos y de los emprendimientos archivísticos en Ecuador. Permítanme interrumpir un momentito el diálogo para contarles que a través de los medios sociales nos envían saludos desde la ESPOL, desde el Banco de Desarrollo del Ecuador, desde el Archivo General del Gobierno de la Provincial de Imbabura, Prefectura de Carchi, la Universidad Laica Eloy Alfaro, de la Coordinación Zonal 1 del MIES. Bicho Sánchez comenta, saludos desde Guayaquil. Felicidades por las trayectorias de la Fundación Consérvate Ecuador. Dice que se valora mucho su aporte, el aporte de la Fundación al patrimonio cultural, sobre todo en el componente este de la conservación, preservación y difusión documental. También Sandra Argotti comenta, buenas tardes, un saludo cordial. La importancia archivística debe ser ubicada entre las principales prioridades de toda empresa y agrego y entidad, y que los ciudadanos conozcan de esta importancia. Gracias por el diálogo. Ah, les pregunto, amigos, ¿dónde emprender en Ecuador? Y con esta pregunta un tanto general, quiero plantear la especificidad. Con esto me refiero a cuáles serían las entidades, si podemos identificar cuáles serían las entidades en las que podríamos emprender, las regiones, los campos, los fondos que podríamos intervenir o utilizar para desarrollar actividades de emprendimiento. Y en esta mirada va a ser muy interesante la visión que también tenga la magíster Rina Artieda desde el punto de vista de los usuarios, que el usuario quiere tener, ustedes hacen investigación y como tal desean desean acceder a unos documentos que estén debidamente tratados, organizados, puestos en valor, dice la palabra técnica, para poder continuar ustedes con la obra, que es la de acercar el conocimiento o convertir esa información en conocimiento para que la gente tome decisiones, construya identidad, construya memoria. Gracias. Quisiera antes acoger las consideraciones que han tenido los compañeros, tanto Patricia, Rocío y Ramiro. En cuanto al tema de los fondos, ha sido reiterada el comentario sobre no hay los fondos, nos faltan los fondos, y efectivamente, o sea, esa es una realidad en el sector público. Pero también es una realidad que en el caso de los GAD municipales, especialmente, hay una asignación anual, hay dos asignaciones anuales que están destinadas única y exclusivamente a la gestión
del patrimonio cultural. Y cuando hablamos del patrimonio cultural, no solamente nos estamos refiriendo al tangible. Y ahí termina la primera idea. Un recurso, un fondo va del Consejo Nacional de Competencias. Pues desde 2015 cada municipio tiene a su haber la responsabilidad de gestionar el patrimonio de modo integral. El Estado no transfiere la competencia así nada más, así con el nombre, sino hay un fondo por ese lado. Y por el otro lado también en proporción de los patrimonios registrados, cada una de los GAD del país tiene el fondo del Exfonsal, ¿sí? Obviamente el que más recursos tiene es el municipio de Quito, del Distrito Metropolitano de Quito. Habiendo estos recursos, lo importante y lo interesante sería un sinceramiento, llegar a un sinceramiento sobre el uso de ese fondo público, ¿sí? Porque es exclusivamente para patrimonio. Volvamos al tema de los patrimonios. Si bien es cierto que tenemos tangibles, también tenemos intangibles. Y ahí sí, Ramiro, cierto es que en el país hay una cantidad enorme de documentos que nos desespera porque están ahí guardados, llenándose de hongos, deteriorándose y la búsqueda de los fondos en buena hora que ustedes lo han logrado y lo han hecho de una forma que el Ecuador tiene que agradecer. Pero hay uno que está siendo sumamente descuidado y es el patrimonio cultural inmaterial, del cual nosotros nos ocupamos. Nosotros como cofradía nos ocupamos precisamente de eso. ¿Y de dónde sacamos la información de ese inmaterial? Nos estamos refiriendo a los usos, a los saberes, a los quehaceres de nuestros pueblos, de nuestra gente, de nuestros portadores de memoria, ¿sí? En el caso como usuarios, ¿para qué vamos a los archivos? Y aquí sí Ujú. ya entramos en materia de lo que estamos tratando. ¿Para qué vamos? Los investigadores, que que en el caso de la Cofradía de los Duendes nos hemos encargado de indagar por un lado, por otro, y de extraer de ese anonimato a esa otra historia que forma parte también de nuestras vivencias, de lo que somos, de la identidad a la que nos debemos. ¿Para qué vamos? Nos vamos para acceder a una verdad enunciada en fuentes primarias, en el caso de los archivos patrimoniales, para tener certezas que desmientan hierros discursivos, eh, incluso escritos en piedra, y en Quito tenemos dos ejemplos. El uno que está en la casa parroquial del Sagrario, por ejemplo, ahí tenemos una placa que dice, esta casa fue de Manuela Cañizares, cosa que no es cierta. La casa del Sagrario nunca fue de carácter particular, fue siempre de la iglesia, se construyó a la par de la iglesia del Sagrario, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que también responde a una falacia, a una mentira, y es la placa que tenemos en la casa que queda ubicada en la Olmedo y Benalcázar. Esta casa fue de Sebastián de Benalcázar, no es así. ¿Y dónde podemos identificar eso? Precisamente en los documentos históricos que son fuente primaria. Otra cosa que nos permite desmentir, al ver en algún momento de la historia decimos algo o se patenta un discurso con determinada intención y eso se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta hacerse ley. Pero llega un momento en la historia que dice, bueno, o sea, dejemos de tergiversar las cosas y para eso están estos documentos. Me refiero, por ejemplo, a uno que es bastante decidor, la fecha de la fundación de Quito y el fundador de Quito. Para poder dar con esa certeza, nos vamos al documento histórico, al documento patrimonial, que es el llamado Libro Verde del Cabildo. En ese Libro Verde, que está en el Archivo Histórico de Quito, ahí nos encontramos con que el fundador de Quito, ¿sí?, fue Diego de Almagro. Y no fue el 6 de diciembre, sino el 28 de agosto de 1534. Este tipo de cosas nos permiten tener esas certezas que nosotros trasladamos a la gente. En algún momento tuvimos un caso, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar al frente de los museos de la defensa y para ajustar un discurso, el discurso de la Casa de Sucre, fuimos a indagar en el archivo del Sagrario, por ejemplo,
¿Cuál mismo fue la causa de la muerte de Teresa Sucre? Porque hay quienes dicen que murió de escarlatina, otros dicen que, uy, se le cayó al general Isidoro Barriga del segundo piso y por eso murió la niña. Entonces, para no estar con esas hipótesis, fuimos directamente a la fuente, es decir, al libro de registro de muertes del Sagrario. Y estar en contacto con esta documentación nos conduce a esa magia de transportarnos a esos espacios de tiempo y tratar de interpretar cómo la gente veía a la vida. Se pidió el documento porque teníamos la referencia, se pidió el documento, buscamos el asentamiento de muerte, de fallecimiento y no lo encontramos. Entonces, ¿cuál fue? Vimos la tapa del libro y resulta que estábamos buscando en el libro equivocado, ¿sí? En la colección equivocada. El volumen era el mismo, sino que estábamos buscando en el de indios, negros, mestizos, mulatos y montañeses. Pero Teresa Sucre era blanca, registrada en el libro de blancos. Obviamente en el libro de blancos encontramos el asentamiento de la muerte de la niña, pero no la causa, ¿sí? Entonces, entrar a estos nos presenta también el reto de entender esos modos de vida, de ser, de pensar, de quienes nos precedieron en el espacio, en este territorio, y añade un reto más, que es descifrar esas escrituras. O sea, estamos en descifrar las escrituras del siglo XVI y del XVII amerita una especialización, pero los hallazgos que se dan, el momento que se logra describir, descifrar esas escrituras y develar una verdad, nos permite configurar de mejor modo, comprender de mejor modo el pasado, ¿sí? Para respetarlo desde el presente. ¿Qué dice el dicho? Quien no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Y hay otro con el que nosotros siempre trabajamos. Rendimos un tributo de honor a nuestra tierra, sí, pero a través del conocimiento, porque no se puede amar aquello que no se conoce. Y esta indagación en los archivos documentales nos permite tener los asideros de información suficientes, determinado el tema, sí, para poder entregarlos a la gente. Y es muy satisfactorio comprobar en territorio, porque llevamos a la gente a los sitios de memoria, comprobar en territorio que enterarse de estas cosas que hemos logrado indagar en los archivos es motivo de satisfacción y de orgullo de esa ciudadanía a la que están destinados estos trabajos. Mientras más ampliemos esta llegada del discurso histórico, de la memoria social, inclusive de los legendarios y de los mitos, más afianzaremos nuestra identidad y más fortaleceremos esa unidad nacional que tanto estamos necesitando. Gracias, Magíster Artieda. Planteaba la pregunta, ¿dónde emprender en Ecuador? Ah, Y con con esto esto sí. señalar las ideas. Es que planteaba en ese sentido la pregunta también pensando en la perspectiva que usted nos plantea, Magíster Artieda, desde Solamente los una cosa. usuarios, ¿no? Sí, Le solamente escucho. una cosa. Ajá. El modelo de la cofradía de los duendes, el modelo Ujú. de investigación y de entrada a territorio que tenemos, porque transformamos esa información histórica que a veces puede resultar densa, la transformamos a un lenguaje cotidiano, bastante Exacto. coloquial, bastante cercano, que permite a la gente sentirse protagonista de esos hechos históricos. Y eso genera un sentimiento de arraigo y de identidad bastante profundo y muy necesario. Entonces, el modelo que tenemos en Quito, implementado en Quito especialmente, es absolutamente aplicable a cualquiera de los otros cantones, a cualquiera de los otros territorios del Ecuador, porque en todos tenemos repositorios de memoria, en todos tenemos memoria social, tenemos testigos o testimonios de esos hechos, ¿sí? Entonces, sería más bien absolutamente necesario que este tipo de planteamientos puedan encontrar y abrirse camino en cada uno de los GATS, ¿sí? Para que podamos ampliar estos logros que hemos llegado a tener en Quito. Existe la posibilidad totalmente clara en ese sentido. Y desde la Cofradía de los Duendes nos están diciendo a los investigadores que vayan a los archivos, entiendan la lógica del documento, entiendan la lógica del discurso del archivo
para obtener esa información, convertirla en conocimiento y que ese conocimiento esté a disposición de las personas. Insisto en la pregunta, ¿dónde emprender en Ecuador con los otros amigos panelistas? Y en este sentido, identifiquemos regiones donde hay más trabajo de pronto que hacer. Tal vez en Quito está el tema del archivo histórico, donde se ha estado trabajando, pero imagino que falta mucho por hacer. Ahora bien, respecto al tema de los jesuitas, quiero entender que hay mucho por hacer en cuanto a los archivos patrimoniales de la época colonial, de la época republicana, etcétera. Pero también podríamos identificar a partir del conocimiento que ustedes tienen, tal vez hay una región que ha sido menos tratada que otra y capaz que en esa región o en esa provincia, en ese cantón, se requiere intervenir y plantear proyectos. Miremos dónde están los fondos, miremos esta realidad respecto a dónde emprender en Ecuador. Vamos, una vez ya que escuchamos a la magíster Artieda, vamos con la magíster Ponce y luego con la magíster Almeida y seguimos con el magíster Endara. Bueno, yo aquí voy a hacer un poco de abogada del diablo. Hecho, hecho. Primero, cuando oímos la palabra emprender, emprender significa comenzar algo corriendo un riesgo. Así es. La respuesta a tu pregunta es, ¿dónde emprender? Cada archivo que existe en este país es un lugar para emprender. ¿Por qué? Porque cada uno genera, produce documentación que es importante para ellos, que da fe de lo que hace. Ahora, si tú me dices, ¿en dónde? En la sierra, en la costa, pues aquí vienen varios factores. Por ejemplo, el clima de la costa hace que nosotros tendríamos que alzar la mano y buscar recursos de donde no hay para intervenir esos archivos, para implementar no solo el sistema contra incendios, sino también el tema de la temperatura, porque tú sabes, allá tenemos unos calores, tenemos unas humedades, y eso que hace que son más riesgosos de perder. Pero un archivo específico o una región en específica no, porque todos los archivos tienen un valor para la nación, para el país, tienen un valor que habla de la memoria, habla de la historia de cada uno de esos archivos. Entonces, si en principio nosotros tenemos cientos de archivos en los que podríamos emprender. Agregaría solo algo ahí. Lo ideal o la idea sería que los ciudadanos se empoderen de sus archivos y emprendan. Los integrantes de las instituciones se empoderen de lo que tienen y emprendan. Ese sería el fondo, el mensaje detrás de su comentario. Muchas Pero gracias. no, Excelente. solamente para cerrar la idea, Ajá. todos tenemos buena voluntad, todos tenemos ganas de emprender. Pero esa es mi idea, ¿no? Yo un día yo digo, voy a emprender, pero eso no se puede quedar ahí. Yo tengo que conseguir los recursos para que el Correcto. emprendimiento, que en un principio tenía un riesgo, llegue pues al final, al objetivo final que yo me puse o nuestro grupo de trabajo se puso. Entonces, no solo es emprender, es correr el riesgo y conseguir los recursos para que ese emprendimiento llegue a buen puerto. Fabuloso. Bueno, yo en cambio diría que hay un nicho muy importante, sobre todo en la documentación técnica. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar en una empresa donde se maneja documentación bastante técnica y realmente me dio mucha tristeza ver de que esa documentación no estaba debidamente conservada. Y mucho más cuando tuve la experiencia de una invitación es una anécdota, ¿no? Que me invitaban que una persona se iba a retirar de la empresa y cuando fui a esta invitación resulta que ahí comenzaron a hablar muchos técnicos de toda esta experiencia
que había tenido, que habían absorbido de esta persona. Y cuando pregunté que por qué se retiraba, era por una enfermedad terminal. Entonces yo ahí se me ocurrió la idea. El año pasado fue una idea, ahora ya está en blanco y negro y ya tengo el financiamiento para este proyecto, que es justamente la preservación de memorias vivientes y experiencias del Ecuador mediante tecnología blockchain. Entonces, yo creo que va a ser un proyecto de, más que todo, el levantamiento de información de estas personas, de estas memorias técnicas que se puede decir, donde puedan consultar otras personas que están en ese mismo ámbito, puedan hacer sus debidas consultas de cómo hizo tal cosa, porque hay veces que no pueden dedicarse a escribir estas personas, sino ya se quedan solo en sus memorias, todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, para mí es un proyecto innovador. También otro proyecto que ya también está en blanco y negro, que es el servicio de repositorios, un servicio de repositorios, porque igual algunas instituciones no saben manejar, o todavía yo creo que nos falta mucho de aprender del tema electrónico, ¿no? Entonces, también este tema de los expedientes híbridos, porque hay muchos instituciones están manejando, sobre todo los GATS, que todavía manejan documentación física y también electrónica, y sin embargo no saben cómo empatar estos expedientes híbridos. Entonces también hay un proyecto con un repositorio virtual, que es un servicio, ¿no? Como un servicio, ya no quieren ustedes aprender a archivar, entonces esta empresa lo que hace es justamente darles el servicio. Y otro proyecto solo, en cambio, que es para la documentación electrónica. Entonces yo por ahí le veo dónde va, y si me dices igual regionalmente en dónde, yo creo que hay más posibilidades en la costa. Cuando hicimos el proyecto, que esto se llevó a cabo hasta el 2021, el tema de sellos archivísticos, más participaron de la sierra y más galardonados fueron de la sierra que de la costa, ¿no? Si vamos a tema de regional, se puede decir. Y yo creo que hay mucho todavía por hacer. Yo creo, otra parte, yo creo que hay que intervenir es en las universidades. En las universidades tienen, para su calificación, también tienen que cumplir con ciertas normativas del tema Ujú, archivístico. Yo sé que es ujú. bajito el puntaje, pero lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. Entonces yo también estamos viendo cómo incursionar en el tema, más bien. Estoy invitando ahí a las universidades a unirse, a saber cómo vamos a llevar a cabo, justamente para poder cumplir con la normativa que les dio el CASES. Entonces, eso también es otra cosa, ¿no? La LOTAIP también sacó que se tiene que capacitar. Yo creo que hay algunas cositas que hay que engranar, ¿no? La LOTAIP les obliga 3 veces al año sacar temas de capacitación de la transparencia de de la información, y la documentación es información. Entonces, yo creo que por ahí es donde hay que incursionar, y que ya contamos con fondos, como les dije, el año anterior fueron solo ideas, ahorita ya está plasmado en blanco y negro, cosas que tienen que ver más con los archivos de gestión, ¿no? Pero que estos a futuro son parte del patrimonio, como el tema de las memorias, la preservación de las memorias vivientes. Gracias. Magíster Endara, el micrófono, Ramiro. Ah, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con las colegas, con lo que han comentado, y yo creo que nosotros podríamos tener fuente de financiamiento número uno a través de los fondos de incentivos tributarios que brinda el Ministerio de Cultura, con el 150% de deducibilidad, en donde nosotros como gestores podríamos gestionar los proyectos relacionados con archivos a través de empresas que se sensibilicen con estos proyectos que nosotros les vamos a indicar, y que se logre a través del Ministerio de Cultura lograr implementar proyectos relacionados con este. Uno, que puede ser el Ministerio de Cultura. Dos, también hay empresas de transnacionales, farmacéuticas, petroleras. Hay un montón de organismos que pueden contribuir con fondos, pero lastimosamente no hay gestión de proyectos de archivos. O sea, los empresarios quisieran tener esa suerte de poder
ser patrocinadores de uno de estos proyectos, pero lastimosamente no hay quien realice estos proyectos. Entonces, me parece que es importante también sumar el tema de conseguir fondos a través de las universidades, a través de los intercambios culturales, porque nosotros aquí tenemos, al hablar de los archivos, todos son importantes, como dijo la colega. Aquí no podemos desmerecer a ninguno. Cada uno es más importante que otro. Pero sí hablamos de un territorio en específico que es el de mayor importancia, por caso excepcional, es la ciudad de Quito, por el tema de ser la ciudad que tiene la mayor cantidad de archivos antes de la fundación, es Ujú. decir, antes de 1534. Ojo, entonces esos son archivos excepcionales para la humanidad, no solamente para la ciudad de Quito. Aparte tenemos los archivos de la ciudad de Cuenca y de Loja, que son los más valiosos, hablando de casos excepcionales por la antigüedad, porque son fondos muchas veces de archivos religiosos, jesuitas, en otros casos, de otras comunidades, y que forman parte del acervo documental del Ecuador. Entonces sí es muy importante para nosotros ver la manera de gestionar emprendimientos innovadores a partir de casos necesarios en donde nosotros vamos a implementar y satisfacer diferente tipo de necesidad que tienen los archivos actualmente. Entonces yo formulo desde mi criterio que sí, hay también opciones desde la parte de lo que tiene que ver con gestión de fondos a través de empresas nacionales. Nosotros como Fundación Conservarte Ecuador no nos hemos dedicado a eso. Nosotros hemos apostado única y exclusivamente a cooperación internacional. Entonces, me parece muy importante este espacio de diálogo para sensibilizar a los diferentes conciudadanos que están escuchándonos. ¿Por qué? Porque pueden haber empresarios que quieran vincularse con el rescate de un archivo, que no es uno. Aquí en todo el Ecuador tenemos en cada provincia su archivo. Es impresionante la fortaleza que tenemos como patrimonio cultural documental en el país. Y eso está en riesgo y en amenaza. Igual, como decía la colega, aquí en la costa es mucho más delicado el tema. ¿Por qué? Porque acá no hay, lastimosamente, no hay presupuesto y no hay climatización. Y eso es lo prioritario. Si usted viera, cuando yo tuve la oportunidad de conocer el archivo de la ciudad de Bahía de Caracas, era de llorar, pero de llorar. Entonces ahí es cuando decimos, ¿cómo puede ser posible que estén esos documentos tan importantes en ese estado de conservación? Y es súper deprimente porque no se merece, son verdaderos tesoros que están en un riesgo enorme y que si es que nosotros como empoderados, como gestores, no hacemos un tema de gestión, hay que ver la manera de coayudar e involucrar a los diferentes organismos públicos que están actualmente, son custodios de estos archivos. ¿Para qué? Para que creen gestores, como lo ha hecho Alejandra Salazar desde su caso. Ella como directora ha gestionado y ella sabe lo duro que es, porque esto no es fácil, porque de los 10 proyectos que yo gestiono, uno pega y el otro que es pérdida de tiempo, de recursos. Entonces sí es un tema bien sacrificado esto de ser gestor cultural. Yo doy clases de gestión de proyectos culturales en la Universidad Politécnica Salesiana, en la maestría. Y ellos me dicen, mis alumnos, lo difícil que es salir a tocar las puertas. ¿Por qué? Porque siempre les cierran las puertas, Ujú. no les dan facilidad, y menos a la cultura. Entonces, podrán ayudar incluso hasta los perros de la calle, pero para la cultura no hay sensibilidad. ¿Por qué? Porque no hemos concientizado. Eso se está logrando poco a poco, las campañas de sensibilización hacia el patrimonio documental, el rescate y su puesta en valor. Este espacio es uno de ellos. Concientizar, sensibilizar de la necesidad tan importante que tienen los archivos a nivel nacional. Ese sería el aporte, estimado Kepler. Un saludo de Jenny López del INOCAR. Nos agradece por este diálogo. Susana Munala Palacios, y con esto doy paso a a las preguntas, perdón, y comentarios del público.
Nos preguntan desde los GATS, ¿cómo acceder a los fondos? Entendería que la institución no ha asignado fondos para su archivo y plantearía más bien desde el concurso, los fondos concursables, cómo acceder a los fondos desde los GATS para trabajar en sus propios archivos. Aquí si olvidémonos del orden, podríamos, quien tenga la Aquí yo respuesta. creo, yo considero que es importante crear a partir de la creación del POA, del proyecto operativo anual. Es decir, que si nosotros como gestores o como custodios de un archivo le presentamos al GAD municipal, sea este cual fuere, un anteproyecto conciso y contundente y le decimos, mire, esto es necesario y esto tienen ustedes por ley a nivel del Ecuador de implementarlo. Entonces le dejamos el proyecto operativo para que se implemente, si bien sea en este año, o al menos ya entra en la lista de proyectos operativos anuales para el 2025. Esa yo considero que es la forma. Y hacia afuera, en el POA, los fondos de la institución y hacia afuera, ¿cómo podría ser para acceder a los fondos que lo plantean las entidades internacionales? Bueno, pues estar al día en las convocatorias y participar con el proyecto listo. Un proyecto contundente quiere decir que tengamos el oficio firmado por la máxima entidad, el respaldo del Ministerio de Cultura, el respaldo del aval institucional del INPC. Con esto, recién ahí tenemos la facilidad de presentar el proyecto contundente, hablo de eso, cuando es un proyecto con los 12 pasos que es como estructurar una especie de un proyecto, ¿no? Objetivos, los antecedentes objetivos, todo lo que es el marco teórico, y hasta llegar al cronograma con el análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas, y con esto participar en varias organizaciones que brindan cooperación internacional para fondos documentales. En este caso está a la cabeza la UNESCO, tenemos a la Fundación Wiching, tenemos Fundación Príncipe Claus de Holanda, tenemos entidades como Smithsonian, tenemos entidades como diferentes universidades de los Estados Unidos. Aparte hay la World Monument Fund, hay el Fondo de los Embajadores de los Estados Unidos. Hay una infinidad de organizaciones que aportan con fondos, pero tiene que encajar el proyecto de acuerdo a lo que ellos van a brindar. Si se trata de una amenaza latente, de una emergencia suscitada, entonces nosotros hacemos el planteamiento como proyecto necesario. Si se trata de equipamiento, de infraestructura, es otro tema. Si se trata de digitalización, entonces nosotros tenemos que ver hacia dónde va la convocatoria y aplicarla. Para eso hay que tener también una trayectoria para que todo salga eh, favorable para nosotros. Excelente, Ramiro. Y con esto se responde a la pregunta de Susana Monala Palacios. Magíster Artieda quería comentar algo. En cuanto a la consecución de fondos para los GAD, sería importante que consideren la devolución del IVA. Este es un requerimiento que el GAD tiene que hacer al Ministerio de Economía y Finanzas, pero no es que el ministerio les va a decir, bueno, este es el equivalente a al aporte del IVA de su cantón durante este año. No, tome, no va a ser así. Tienen de igual manera que, y ahí Ramiro tiene toda la razón, tiene que de igual manera levantar un proyecto con todos los insumos, con toda la información necesaria, bien sostenido, y decirles, a ver, señores Ministerio de Economía, necesito la devolución de los fondos, pero para financiar este proyecto. Si el proyecto está bien estructurado, se dará la devolución de los fondos del IVA, que es una forma de encontrar financiamiento que de pronto no estaba contemplado en los GATS. Cristian Rojas destaca la gestión y el diálogo que se tiene con énfasis en los archivos históricos, pero plantea que se genere una reflexión sobre qué está pasando con los archivos electrónicos digitales, puesto que la mayoría de las personas que trabajan en la gestión archivística dentro de las entidades no están preparados en sistemas, en el manejo de las diversas plataformas para gestionarlos. Bueno, Abierta la palabra. ok, yo creo que ya respondimos un poquito el tema justamente de la documentación electrónica y la desorganización que existe ahora en la documentación electrónica. Justamente, en cambio,
estos dos proyectos que estamos manejando desde la empresa privada con fondos internacionales de igual manera, es justamente una es el repositorio electrónico, ¿sí? Para esto necesitamos una carta de interés, un dimensionamiento más o menos de desde cuándo están manejando la documentación electrónica, ¿sí? Una carta de interés. Y la otra es para el levantamiento de las memorias vivientes también, ¿no? O sea, hacer digamos, yo tengo cierta información técnica que es de relevancia, que es de a futuro patrimonial, se puede decir. Entonces, igual con cartas de interés para calificar los proyectos, para ver con cuál vamos a empezar. Entonces, eso sería lo que quería indicar con respecto también a cómo calificar. Con nosotros es realmente una carta de interés. Digamos, el proyecto ya está en blanco y negro. Tenemos los fondos, pero sí nos toca hacer, como decir, el plan piloto, ¿no? Porque el tema electrónico es lo más, digamos, nuevo que viene en nuestro país, al menos con tecnología blockchain. Entonces, eso es lo Ujú. que mi aporte en sí. Liliana Lalanqui agradece por la charla, dice que es muy nutritiva y que fortalece a quienes manejan los archivos en recuperación y plantea al Archivo Histórico Nacional que mantenga este tipo de encuentros. Por su parte, Agüede Elizalde comenta que es importantísimo manejo, la administración de los archivos y a su vez plantea que se genere alguna reflexión sobre la realidad de las instituciones en cuanto al personal que maneja los archivos. Señala que no todos están preparados en gestión documental y archivística. La palabra está con ustedes, compañeros. Abran el micrófono con confianza. Rocío. Bueno, el tema de formación y capacitación al que yo estoy más cercana es real. No solamente, yo he tratado de levantar una información cercana a las personas que tienen formación o tienen experiencia en el tema del archivo. Entonces, cuando tú vas a las bases, lo que encuentras es auxiliar o asistente, pero no necesariamente esa persona está trabajando para el archivo. O son personas que en 6 meses están en un área y después están en otra. Y es complicado de medir cuántas personas realmente están trabajando para los archivos y cuántas de esas personas tienen una formación académica o tienen, o tienen un título de tercer nivel o de cuarto nivel. Para esto, se propuso en la ley de los archivos, en la propuesta para la nueva ley de archivos, se propuso identificar 2 tipos de profesionales. Los profesionales que tienen la formación académica y los profesionales que deberían ser certificados por competencias. Ujú. Yo bromeaba mucho y a uno de mis equipos les gustaba mucho la frase que eran sí, los archivistas con cartón decían ellos y los archivistas del terreno. Estas personas, Le escucho, disculpe. no se preocupe, estas Estoy en la personas carrera, perdón, estoy en el vicedecanato y lo esto, fueron a buscar. estamos por empezar semestre y esto es una locura, Una pero mil locura, me disculpas, imagino, no se preocupe. gajes del oficio. Sí. Entonces, estas personas son las que tienen 5, 10, 15 años en un archivo y se han formado a punta de la prueba y error. Hay personas que tienen un criterio muy, muy claro de lo que es un archivo, pero hay otras personas que han sido arrancadas de un lugar y fueron puestas en el archivo. Ya cuando llegan con esa carga de que yo no quiero estar aquí, de que aquí no me gusta este trabajo, es muy complicado que si usted tiene una planificación, porque encima más el personal del archivo es muy poquito, si usted tiene una planificación que tienen que llevar a cabo 4 personas y de esas 4, una no quiera, no es que no quiera hacer el trabajo, pero no tiene esa voluntad que tienen los demás, su planificación no se va a lograr concretar. ¿Qué pasa cuando las personas en las instituciones? ¿Qué está pasando? Y es un mal de archivo que tenemos.
¿tiene usted la persona capacitada formalmente? ¿Tiene una persona que tiene una titulación académica? Y todo funciona bien mientras esa persona está ahí. Viene un día alguien y dice, no, le agradecemos sus servicios y ahora va a venir, no sé, un economista. No estoy desmereciendo al economista, pero yo puedo tener un título de primer nivel del que sea, pero yo tengo que haber tengo que haber tenido la experiencia para poder terminar trabajando en un archivo. Esa es una de las complicaciones que hay en este país. Realmente los proyectos archivísticos no avanzan porque siempre se cortan, la persona que iba bien, que consiguió los recursos, que capacitó, de repente un día le dicen muchas gracias, sus servicios, y viene otra persona que muchas veces no tiene el conocimiento completo, ¿no? No dimensiona realmente lo que son los procesos, los procedimientos, la metodología, y empieza nuevamente de cero. Entonces, eso hace que nosotros sigamos retrasando. Yo estaba leyendo los comentarios y sí, nosotros nos preocupamos, pues cuando hablamos de archivos, primero decimos, los archivos en papel. Y ahora tenemos un gran problema y se agudizó en la pandemia, ¿no? Esa pandemia que nos atravesó a todos, que un día para el otro nos encerró en las casas y nos hizo generar documentos en el ambiente electrónico sin ningún tipo en ese momento, ¿no? Pues las personas lo que hacían era despachar, porque no se podía detener el Estado, no se podía tener las instituciones, los municipios, no se podían detener. Y en esos 2 años hay una producción desmesurada, incontrolable de documentos en el ambiente electrónico, que muchos de ellos no cumplen con las características de un documento fidedigno, accesible. O sea, yo he visto unas cosas que, como, voy a exagerar un poco, pero espantan. Hay documentos que han sido impresos y luego han sido escaneados con una firma que no tiene la validez. Y son documentos que en su momento vinieron y dieron fe de un acto administrativo. Entonces, cuando nosotros empecemos ya con las auditorías de esos documentos, vamos a encontrar mucho de esto y yo creo que ahí van a venir muchos más problemas porque la persona que hizo este montaje en el documento está asumiendo unas responsabilidades que son penadas. La ley es muy clara en eso, muchas veces desconocemos, pero la ley es muy clara. Nosotros como servidores públicos o en general tenemos obligaciones, tenemos que responder por lo que decimos que dice ese documento. Y aquí viene ese problema. Y ese problema se generó muchas veces porque las personas que asumieron el archivo no tenían idea de lo importante que son los documentos y lo importante que es cumplir con todos los parámetros para que un documento sea lo que dice ser. Eso es Kepler con esta parte. Muchísimas gracias. Solo agregar algo a lo que usted acaba de señalar. Efectivamente, las contrataciones de los profesionales de la información con mención en archivos no obedecen al perfil profesional de ellos. Es el drama nuestro en la carrera de esta carrera que forma a profesionales de la información, pero por otro lado, algunas instituciones en nuestro entorno, que estamos en Manabí, Puerto Viejo, están solucionando sus problemas de archivos con nuestros pasantes y nos piden pasantes y nos exigen pasantes, porque ya vieron que con los pasantes están resolviendo, más o menos organizando sus archivos, pero no hay una política de contratación, una política de empleabilidad. Y en ese sentido, en un momento conversamos con Alejandra de tal vez desde el archivo histórico generar algún tipo de cartas a varios niveles con el propósito de mirar con seriedad el tema del archivo histórico. Me piden ya ir cerrando, pero no quiero irme sin agradecer también los comentarios de Carlos Navarro, de Javier Velasco, de Paulina Cuadrado, que nos agradecen por esta charla y nos conminan a que el Archivo Histórico Nacional siga realizando este tipo de eventos. Eh, Desde mi parte, muchísimas gracias. Me he retroalimentado, me llevo muchísimo conocimiento. Me llevo los contactos de ustedes también para tratar de hacer algo con esta carrera acá
en la periferia de Manabí. Permítanme que lo diga así porque eso es real, es real. Estamos en una provincia periférica y eso tiene unas consideraciones sociales, culturales, que son propias de estos entornos. Le devuelvo la palabra a quien nos ha convocado a esto, Alejandra Salazar, y nuevamente mil gracias. Gracias, Kepler. Bueno, muchas gracias a los invitados, a nuestros panelistas. Realmente, como dijo Kepler, nos hemos enriquecido de sus conocimientos y de sus experiencias. Yo quiero solamente cerrar con algo porque, claro, la última parte creo que invita a decir que son las asociaciones, son las aulas las que permiten crear una identidad de sector. Estemos en los archivos administrativos, estemos en los archivos históricos, estamos trabajando en el sector de los archivos. Creo que esa identidad debemos mantenerla y debemos defenderla, defender nuestra normativa, que es muy, muy específica, que además atiende unas responsabilidades del Estado en cuanto al acceso a la información y la salvaguarda del patrimonio, de la identidad. Entonces, creo que es muy importante que mantengamos sí estos espacios, pero que creemos identidad de sector. Por otro lado, también creo que es importante pensar en que no solamente debemos esperar, y precisamente a eso se debe esta convocatoria, que es a que llamemos a los estudiantes, a la gente que está empezando en este quehacer de los archivos, a entender que tenemos que dar resultados. Como profesionales tenemos que ofrecer resultados. Si queremos que se aprecie el trabajo que estamos dando como empresas especializadas en archivos o en patrimonio o nuestros servicios profesionales, tenemos que identificar las necesidades de nuestras instituciones, en el caso que estemos bajo dependencia, o las necesidades del entorno, de la empresa privada. Poco se ha dicho de los archivos en empresa privada. Entonces, identificar las necesidades de la empresa privada también, las necesidades de la sociedad con respecto a las obligaciones que tiene que cumplir en diversos aspectos, en diversos ámbitos. Y en la medida que nosotros vayamos dando los resultados y nos volvamos necesarios para esa sociedad, nuestro trabajo va a ser más valorado. Entonces, agradecer y felicitar la visión que ustedes como profesionales han tenido para generar estos emprendimientos, de invitar a los estudiantes y a la gente que está empezando en el ámbito de los archivos a ver más allá de lo evidente y a generar nuevas oportunidades, generar ellos mismos nuevas oportunidades. Muchas gracias. Por favor, Jonathan, cerremos el panel. Agradecemos a nuestros invitados de hoy por esta charla, la cual nos brindó diversas perspectivas acerca de los retos en la planificación y desarrollo de un emprendimiento, más aún en el ámbito archivístico y cultural. Sin embargo, esperamos que esta revisión contribuya al desarrollo de nuevos proyectos archivísticos con miras a la rentabilidad y la difusión del patrimonio en nuestro país. Para finalizar, damos las gracias a todos los presentes por su atención. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X, y visitar nuestro sitio web en el que podrán encontrar más información acerca del archivo y de los eventos que estamos realizando durante el año 2024. Muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.